Nos quedaba ahora la parte que de repente puede ser más interesante para ustedes, cómo elegir y cuándo elegir el medicamento antihipertensivo. Nos comenzamos de izquierda a derecha viendo cuando la presión normal, perdón, cuando la presión es normal alta, es decir, con valores de sistólica de 130 a 139 y diastólicas de 85 a 89. Entonces, requiere tratamiento antihipertensivo, como vimos en el cuadro anterior, solo si el paciente es de muy alto riesgo se le da tratamiento farmacológico. Si no, no se le da tratamiento farmacológico, se le da chance primero con estilos de vida. Entonces, es posible que pacientes con presiones por debajo de 140 con 90, que hemos trazado como línea para hipertensión arterial, requiera tratamiento farmacológico, si se de dos grupos, que o son los pacientes con diabetes mellitus, o Doctor, no se le escucha. me entró una llamada, por eso les pedí disculpas. No, es que no se le escuchó absolutamente nada. Se fue la señal, pero sí. Por eso le dije, entró una llamada. ¿Ya puedes poner la diapositiva? Ya, luego vamos a la hipertensión arterial de grado 1. Ya sabemos que son sistólicas que van de 140 a 159 y diastólicas que van de 90 a 99. Tratamiento, como siempre, comenzamos con cambios en el estilo de vida. Ahora, ¿me escuchan o no me escuchan? Porque de repente no están escuchando. ¿Escuchan? Sí, se escucha, doctor. Ya, porque no escucho a la delegada. Bueno, si están escuchando, ¿qué pasó? Sí, se le escucha, doctor. En la imagen. Entonces tenemos que, igual comenzamos con cambios en el estilo de vida, como ustedes verán en todos los niveles comenzamos siempre con el cambio de estilo de vida. Luego vamos al tratamiento farmacológico. ¿Debe darse? Sí, de inmediato, sobre todo en aquellos pacientes considerados de muy alto riesgo. En los pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular, es posible que se requiera solamente el cambio en el estilo de vida y luego reevaluarlo dentro de 6 meses. Es lo que yo les decía en la mañana, eso es lo que dice la norma. Pero si el paciente tiene síntomas, así sean síntomas leves como cefalea, como tinnitus, es preferible comenzar con el tratamiento farmacológico desde el inicio, no esperar tanto. Si la hipertensión es de grado 2, es decir, con sistólicas que van de 160 a 199 y diastólicas de 100 a 109, el tratamiento farmacológico, sin ninguna duda, va a todos los pacientes. Todos los pacientes. Y comenzamos el tratamiento y se reevalúa el paciente, según acá nos dice la norma, dentro de 3 meses para ver si hemos llegado al objetivo. Y si el paciente es un hipertenso de estadio 3, es decir, 180 sobre 110 a más, el tratamiento es farmacológico y también debe alcanzarse las metas antes de los 3 meses. En resumen, podemos decir así, una vez definido al paciente como hipertenso, debe comenzarse con cambios en el estilo de vida. Pero aún el que no es hipertenso, el que está en lo que se considera presión normal alta, también debe darse tratamiento no farmacológico. Y farmacológico solo cuando es un paciente de muy alto riesgo. Y decíamos que había dos grupos, los diabéticos y los pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular conocida. Por ejemplo, el paciente que tuvo un ACV, o paciente que tuvo un infarto, o paciente que tiene falla cardíaca, también debe recibir tratamiento farmacológico. Siguiente. Entonces,
A la gente con presión normal alta hay que tratarlas, comúnmente no. Como dice ahí, se recomienda cambios en el estilo de vida, pero no el uso de fármacos antihipertensivos, excepto lo que hemos mencionado, enfermedad cardiovascular ya asociada. La indicación es 2B, nivel de evidencia A. Siguiente. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos que tenemos en el mercado? Tenemos los diuréticos, en donde los diuréticos tiazídicos son los más utilizados, en especial la clortalidona. Tenemos los antagonistas de calcio, tanto los dihidropiridínicos como los no dihidropiridínicos. Los bloqueantes adrenérgicos, tanto alfa como beta, en especial los beta adrenérgicos. Los antagonistas de la angiotensina, como son los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueadores de angiotensina y la espironolactona, que son los antialdosterónicos. Y finalmente, tenemos dos vasodilatadores directos como el minoxidil, como el minoxidil. Siguiente, vamos a comenzar a dar una revisión muy rápida de todos ellos. Entonces, esto ya lo habíamos puesto. En la terapia inicial podemos comenzar, lo recomendable, con un YECA, o con un bloqueador de angiotensina, con un calcio antagonista o con un diurético. Si quiero un segundo fármaco, puedo asociar alguno de ellos. En el hipertenso, estadio 2, realmente se requiere 2 medicamentos y a veces un tercero, recordando que siempre el diurético tiene que estar metido ahí. Y si tengo 3 fármacos y no llego a las metas, ya dijimos, se llama hipertensión refractaria, y se incorporan la espironolactona o los alfa bloqueadores o otro tipo de diurético diferente al que se está utilizando. Siguiente. Debemos recordar, y este es el esquema norteamericano en cuanto a la hipertensión arterial, cuando utilizamos en los pacientes estadio 1 o estadio 2, usando pues un fármaco o 2 fármacos de inicio según sea el criterio del médico. Lo que le decía en la mañana es que cómo escoger el antihipertensivo. En primer lugar, va basado en la experiencia del médico, en la cantidad, en conocer muy bien el fármaco, la farmacocinética y la farmacodinámica del fármaco a utilizar. Cuando yo les digo, por ejemplo, bloqueadores de angiotensina o inhibidores de la enzima convertidora, en el mercado van a encontrar una serie de fármacos, pero no con que conozcan ustedes 2 o 3 de ellos, pero bien conocidos, es suficiente, porque el efecto es muy parecido, es un efecto de clase. Siguiente. Entonces comenzamos con los diuréticos. Recordemos que los diuréticos actúan como, actúan a nivel, y estoy hablando de los diuréticos tiazídicos, a nivel del túbulo renal, provocando la eliminación de sodio y con el sodio el agua. Algunos por eso le llaman natriurético. Siguiente. Entonces, los diuréticos, ¿cómo actúan? Bueno, entonces teníamos que decir, este es un esquema básico de la nefrona, donde está el puntito rojo, es el tubo contorneado proximal. Luego viene, si me sigues, por favor, el asa de Henle. Luego del asa de Henle viene el tubo contorneado distal. Entonces, ¿dónde actúan los diuréticos tiazídicos? Actúan a nivel del tubo contorneado distal, impidiendo la reabsorción del sodio. Al quedarse el sodio dentro de la luz del tubo, aumenta la presión osmótica, y al aumentar la presión osmótica dentro del túbulo, va a jalar agua. Y al jalar agua, pues termina produciendo la natriuresis, pérdida de agua y de sodio. Pero al pasar por este tubo contorneado distal, va a haber un intercambio de exceso de sodio en un afán de recuperar ese sodio y la eliminación de potasio. Entonces, con el afán de mantener la electronegatividad celular, la célula del tubo contorneado distal recupera un sodio de la luz del tubo,
pero entrega un potasio. Entonces, como resultado del uso crónico de los diuréticos tiacídicos, pues va a ocurrir una disminución de la cantidad de sodio y del potasio sérico. Luego tenemos los diuréticos, como están al final, ahorradores de potasio, sobre todo la espironolactona, que es un antialdosterónico. Al bloquear la aldosterona, bloquea la reabsorción de sodio a este nivel, del tubo contorneado distal e incluso del tubo colector, y de ese modo también se convierte en un natriurético. Y finalmente al medio, en el asa de Henle, están los llamados diuréticos de asa, con la furosemida en la cabeza o la torasemida, que en realidad no utilizamos como terapia antihipertensiva, sino más bien como terapia diurética. Cuando usamos en la hipertensión arterial la furosemida, cuando el paciente tiene algún grado de insuficiencia renal. Recuerden ustedes que las tiacinas actúan cuando la depuración de creatinina es de 30 mililitros por minuto o más. Si es más bajo, no va a hacer nada y tendremos que pasar a usar la furosemida, que es mucho más potente. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los fármacos emblemáticos de las tiacinas? Ya dijimos que la hidroxiclorotiazida es una de ellas, pero la mayor parte de trabajos publicados en el mundo con tiacidas están hechos con clortalidona. Ha vuelto a llegar al Perú la clortalidona, pero en general no es fácil de conseguir. Son muy utilizados, tiene una eficacia moderada, es decir, si yo tengo un hipertenso severo, con seguridad que el diurético solo no le va a hacer nada, y tiene un efecto antihipertensivo propio. ¿A qué se refiere con propio? Al eliminar el exceso de sodio y al eliminar agua, va a ocurrir una hipovolemia que inicialmente va a bajar la presión arterial de manera transitoria. Pero ese efecto de hipovolemia se pierde con el tiempo y ocurre otro efecto. ¿Cuál es el real mecanismo antihipertensivo del diurético? Al eliminar el exceso de sodio de la pared celular, también se pierde calcio. Es decir, hay una suerte de maridaje entre sodio y calcio. Cuanto más sodio hay en la pared celular, y me refiero a la capa media, más calcio entra. Al haber más calcio, van a haber más unidades contráctiles de actina y miocina. Por lo tanto, va a haber una mayor vasoconstricción. Al eliminarse el exceso de sodio y eliminarse el exceso de calcio, va a ocurrir una menor vasoconstricción, es decir, una vasodilatación que ayuda a que el efecto antihipertensivo permanezca en el tiempo. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ya hemos hablado de la hiponatremia, de la hipocalemia y de la hipocloremia. Razones están ahí, no hay que repetir. Y las metabólicas es que alteran la tolerancia a la glucosa, pudiendo desencadenar diabetes en las personas predispuestas, hiperglicemia e hiperlipidemia. Entonces, si yo tengo un paciente con gota o un paciente con una dislipidemia significativa, pues tendré que pensar 2 o 3 veces antes de darle un diurético y así. Siguen. Cuando no puedo utilizar una tiacida, pues están los diuréticos de asa, furosemida, bumetanida y torasemida son las que conseguimos en nuestro país. En general, el que es más fácil de conseguir y se encuentra este medicamento básico es la furosemida. Como ustedes ven, los diuréticos de asa son más potentes, eliminan hasta un 15% del sodio filtrado, mientras que las tiacidas son menos potentes, eliminan entre 5 y el 10%. Siguiente. Ahora, antes de pasar a los YECA, a los grados 2, vamos a recordar un poco cómo funciona el sistema RAS. El angiotensinógeno es un dodecapéptido producido por el pulmón que se activa cuando se libera la renina. La renina es una enzima que se encuentra en el aparato glomerular del riñón que a través de los sensores de presión y sensores de sodio se activan y liberan esta enzima. Esta enzima va y se vuela 2 aminoácidos del angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora, pasa a ser angiotensina 2 y la angiotensina 2 es la que actúa como potente vasoconstrictor
y al final también como activador de la aldosterona, produciendo, por un lado, a través del vasoconstrictor, aumento de la resistencia periférica y con la activación del aldosterona, un aumento del volumen intravascular, por lo tanto, aumento del gasto cardíaco. Entonces, si recordamos en la mañana la fórmula de presión arterial que implicaba el volumen, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, veremos que este eje va a actuar en ambos brazos, tanto en la resistencia como en el gasto cardíaco a través de la retención de agua y sol. Luego, esta angiotensina 2 es metabolizada o catabolizada por una angiotensinasa, terminando en angiotensina 3 y finalmente en péptidos inactivos. Siguiente. Entonces, hablaremos un poco de los bloqueadores de este sistema, que son dos, los inhibidores de la enzima convertidora, que son los más conocidos, ya tienen más de 50 años en el uso clínico. Un fármaco emblemático es el captopril o el enalapril, y el segundo grupo que actúan en este eje de angiotensina son los bloqueadores de angiotensina ORA2. El fármaco emblemático en este caso es el losartán. Siguiente. Ese es un grupo que estuvo de moda un tiempo, desapareció, no dio muy buenos resultados, los inhibidores directos de la retina, terminaron produciendo efectos muy modestos en la presión arterial y han sido prácticamente retirados del mercado. Entonces, cuando hablemos de la intervención sobre el sistema renina angiotensina, nos referimos a los YECA y a los bloqueadores de angiotensina. Siguiente. Los YECA, o inhibidores de la enzima convertidora, disminuyen los niveles tanto de angiotensina 2 y de aldosterona. ¿Por qué? Porque impiden el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y además incrementan la concentración de bradykininas. Y las quininas son vasodilatadores. Entonces, tiene una interesante doble acción porque, por un lado, disminuye los vasoconstrictores a través de la disminución de la angiotensina 2 y, por otro lado, aumenta la concentración de vasodilatadores como las quininas. De este modo restablece mejor el equilibrio. Recuerdan ustedes la balanza que vimos en la mañana, por un lado vasoconstrictores, por otro vasodilatadores. Entonces, en el plato de vasoconstrictores van a disminuir, mientras que el plato de los vasodilatadores va a aumentar, mejorando el equilibrio que produce pues una mejora de la presión arterial. Siguiente. Los bloqueadores de angiotensina tienen un mecanismo diferente. Ellos entran a bloquear el receptor de angiotensina 2. Si ustedes leen, van a ver varios tipos de receptores de angiotensina. 1, 2, 3. Pero básicamente los más importantes son el 1 y el 2, que tienen acciones completamente opuestas. Entonces, ¿dónde actúan los receptores de angiotensina a nivel de bloqueando el receptor AT1, que son los que tienen los efectos vasoconstrictores, liberando la angiotensina para que active más bien el receptor AT2, que tiene más bien el efecto completamente opuesto, es decir, efecto vasodilatador, antimitótico, en fin. Entonces, mientras que los YECA bloquean la enzima convertidora, los bloqueadores de angiotensina bloquean los receptores AT1. Siguen. Ni los YECA ni los BRA2 están disponibles para las gestantes en la hipertensión del embarazo. Fíjense todos los efectos que produce la angiotensina 2. Aumenta la PAI-1, la anotrombosis, aumenta la agregación plaquetaria, la producción de superóxidos, la proliferación de las células musculares en la capa media, la hipertrofia de los miocitos, el aumento del colágeno, el aumento de la endotelina, el aumento de la vasopresina, de la aldosterona, la activación del sistema simpático. Les dije a ustedes en la mañana que hay una relación entre entre el sistema RAS y el sistema adrenérgico, aumento de la contractilidad, que finalmente todo se convierte en una vasoconstricción anormal que provoca pues la hipertensión arterial. Entonces es importantísimo bloquear el sistema renina-angiotensina. Les diré que de los fármacos más utilizados, más populares dentro de
el gremio médico están los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, tanto YECA como BRA2. A pesar de que se ha popularizado mucho más los BRA2 en estos últimos años, los YECA siguen teniendo un mejor perfil que los BRA2. Siguen. Los antagonistas del calcio, que vamos a dividir en dos grupos. Clásicamente, si ustedes van a su libro de farmacología, son tres grupos: verapamilo, diltiazem y las dihidropiridina. Los libros clásicos van a ver que son dihidropiridinas, feniletilaminas y benzotiazepina. Pero la importancia de las dihidropiridinas ha hecho que prácticamente nos dividamos en dos grupos: dihidropiridinas y no dihidropiridinas, en donde entra verapamilo y diltiazem. ¿Cuáles son los de mejor efecto farmacológico vasodilatador? Las dihidropiridinas, en donde tenemos a la cabeza el difedipino, el amlodipino y otros como por ejemplo el felodipino. Pero los más populares, los más usados son difedipino y el amlodipino. Mientras que los bloqueadores no dihidropirídicos tenemos el verapamilo y el diltiazem, que tienen menos efecto vasodilatador, pero tienen un mejor efecto central. Es decir, pueden incluso ser usados como antiarrítmicos. Si yo tengo un paciente que es hipertenso y que quiere usar un bloqueador de calcio, pues veré, si es bradicárdico, es mejor usar un dihidropiridínico, pero si su frecuencia es alta, es mejor usar un no dihidropiridínico, porque tanto el verapamilo como el diltiazem actúan sobre la fase 4 del potencial de acción del nodo sinusal, de tal manera que producen bradicardia. Entonces, si yo tengo un paciente que viene hipertenso y más con 100, 120 de frecuencia cardíaca, seguramente que sería mejor usar un verapamilo o diltiazem que usar un difedipino. Bien, al bloquear la entrada del calcio, reduce la contractilidad. Recuerden ustedes que el calcio tiene mucha importancia en el fenómeno contráctil. Al haber una disminución del calcio, va a producir una disminución del fenómeno contráctil, por lo tanto va a haber una disminución de la resistencia periférica, va a haber una disminución de la presión arterial. Siguiente. Los bloqueadores adrenérgicos. Básicamente los bloqueadores alfa, ahí dice prazosina porque es el más, el primero de su género. Naturalmente hay otros y mejores. La ventaja es que actúa también sobre la musculatura lisa de la próstata. Es por eso que los urólogos lo utilizan también en hipertrofia medida de próstata. Entonces, si yo tengo un paciente prostático hipertenso, probablemente un alfa bloqueador pudiera ser una buena elección. Al otro lado están los beta bloqueadores, como el propanolol a la cabeza, y luego hemos tenido atenolol, bisoprolol, levodopa, hay una serie de fármacos de nuevas generaciones, cuya principal función es bloquear los receptores beta. Y finalmente hay unos que son receptores alfa y receptores beta. Actualmente el abetalol, que es un alfa-beta bloqueador, está en el esquema, por ejemplo, de las crisis hipertensivas en todas las guías del mundo. Es uno de los mejores fármacos para crisis hipertensiva, incluyendo la toxemia del embarazo. Siguiente. Los beta bloqueadores, ¿cómo actúan? Que son de todo este grupo los más populares. Disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la liberación de noradrenalina, disminuyen la secreción de renina y tienen muchas clasificaciones. Pueden ser, como en este caso, cardioselectivos y los no cardioselectivos, dependiendo de lo que queramos hacer. Siguiente. Y finalmente están los otros vasodilatadores, que son fármacos que usamos generalmente cuando ya no tenemos, cuando hemos usado 3 fármacos, no logramos las metas y hablamos de hipertensión refractaria. Entonces usamos otros vasodilatadores, como los bloqueadores alfa-adrenérgicos, que ya hemos mencionado que actúan también a nivel de la próstata, y algunos bloqueadores adrenérgicos de acción central, como la metildopa, que todavía se utiliza en general, validado para la hipertensión del embarazo. Y tenemos un segundo fármaco para las gestantes. Hace un momento hablamos de el labetalol y ahora estamos hablando de la metildopa.
¿Y por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque algunos fármacos antihipertensivos pueden dañar al producto e incluso pueden ser teratogénicos. Sigue. Cuando no conseguimos las metas, podemos combinar. Entonces van a ver ahí las líneas verdes continuas, los fármacos que se pueden combinar sin problemas, o más bien tienen una combinación recomendada. Por ejemplo, diuréticos tiacídicos con bloqueadores de angiotensina, diuréticos con bloqueadores de calcio, y diuréticos con YECA. En la línea discontinua son aquellos fármacos que podemos combinarlas, pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, diuréticos con beta bloqueadores, que no, hay algunos productos en el mercado que tienen esa combinación, pero su uso no es muy frecuente. En rojo tenemos los no recomendados. Vemos que no se recomienda un YECA con un grado, un bloqueador de angiotensina con un inhibidor de enzima convertidora. No es recomendable, es potencialmente nefrotóxico. Y en líneas negras discontinuas son aquellas combinaciones que de repente pudieran funcionar, pero que no son muy utilizadas o no tienen el efecto de potenciar su acción. Por ejemplo, un beta bloqueador con bloqueador de calcio o un beta bloqueador con un bloqueador de angiotensina. Siguiente. Creo que hemos terminado. Muy bien, algunos tips de cuándo tener una idea de que tenemos que comenzar de todas maneras con dos fármacos. Si el paciente llega con una presión de 160 con cielo, es decir, está en el estadio 2. Si es hipertenso asociado a diabetes, porque hemos visto que los diabéticos tienen metas mucho más ambiciosas. Cuando decimos hipertenso, que tiene varios factores de riesgo cardiovascular asociados, o si es un hipertenso que ya tiene afectación de daño en órgano blanco o ya tiene enfermedades clínicas asociadas. Siguiente. Disculpe la voz nasal, pero estoy con una congestión nasal increíble. Esta es una diapositiva. Perdón, chicos. Que nos dice, por ejemplo, si yo tengo un paciente hipertenso, que además tiene insuficiencia cardíaca, hay heart failure, ¿cuáles son los fármacos que yo debería utilizar? Están marcados todos: diuréticos, beta-bloqueadores, YECAs, bloqueadores de angiotensina, antialdosterónicos. Entonces, los que no están marcados son los bloqueadores de calcio. Y en la última línea tienen ustedes todos los trabajos ahí que demuestran que efectivamente estos fármacos son buenos en hipertensión con falla cardíaca. En la segunda línea vamos a ver hipertensión con pacientes con infarto de miocardio. ¿Cuáles son los fármacos a elegir? Beta-bloqueadores, inhibidores de enzima convertidora y los antialdosterones. Y a la derecha todos los trabajos que pueden ustedes revisar que dan sustento a todos. Entre la tercera línea, pacientes con hipertensión y alto riesgo de enfermedad coronaria. Pues tenemos diuréticos, beta-bloqueadores, YECA, bloqueadores de canales de calcio, hipertensión y diabetes. Prácticamente todos, excepto los antialdosterónicos, que los reservamos para el final. Y no del inicio, ¿por qué? Porque muchos diabéticos vienen con enfermedad renal y los antialdosterónicos pueden provocar hipercalemia. Hipertensión con enfermedad renal crónica, YECA y bloqueadores de angiotensina. Y un tercero que faltaría colocar ahí son los bloqueadores de calcio, con los que muchas veces asociamos a los YECA. Y los pacientes que tienen stroke recurrente, es decir, que tienen un DCB y han tenido otro DCB, los YECA y los diuréticos son los grupos farmacológicos a considerar. Siguiente. Disculpen nuevamente. Esta es otra diapositiva que nos muestra cómo elegir el antihipertensivo, porque yo sé que esa es la duda de ustedes. Bueno, ¿cuándo le doy? ¿Qué le doy al paciente? Si es, por ejemplo, un ancianito con hipertensión sistólica aislada, ya dijimos que eso viene asociado a ortoesclerosis, ¿cuáles son los fármacos de elección? Los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos o los diuréticos. Si tiene un paciente con enfermedad renal, diabetes o no diabetes,
los YECA y los ARA2, ahí no hay problema. Es una muy buena elección. Cuando tiene postinfarto, ya dijimos, los beta bloqueadores o los YECA. Tiene falla cardíaca, YECA. Tiene insuficiencia cardíaca congestiva, beta bloqueantes y además espironolactona. Si hay hipertrofia ventricular, los YECA y los ARA2 pueden ayudar a la remodelación ventricular. En la enfermedad cerebrovascular, ya dijimos anteriormente, los YECA y los diuréticos. Siguiente. O al revés, se pueden preguntar, ¿cuánto doy un diurético antiacídico? Ahí están falla cardíaca, hipertensión sistólica aislada, edad avanzada, en los pacientes de origen africano. ¿Cuándo había un diurético de ácido? Cuando tiene insuficiencia renal, definido como una depuración menor de 30, es decir, estadio 4 de la falla renal, o cuando tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo hay un diurético antialdosterónico? Cuando es un paciente postinfartado, o cuando tiene insuficiencia cardíaca, o cuando tiene hipertensión refractaria, bacteria con organismo. ¿Cuándo doy un beta bloqueador? Hipertensos con angina de pecho, postinfarto de miocardio, con falla cardíaca, con taquiarritmias. ¿Cuándo doy un YECA? Cuando tiene falla cardíaca, disfunción ventricular, postinfarto de miocardio, nefropatías, proteinuria, etc. Como verán ustedes, en la línea del medio están las contraindicaciones. Cuando no da, por ejemplo, un diurético, cuando tengo gota, cuando doy un antialdosterónico, cuando no debo dar, cuando tiene falla cardíaca, falla renal, o ya tiene hipercalemia. Un beta bloqueador, de hablar si tengo un bloqueo auriculoventricular avanzado, o tiene un asma, o tiene un PEPOC. Cuando no dar un YECA, cuando tiene hipercalemia, cuando tiene estenosis renal bilateral o un embarazo. Siguiente. Siguiente. Yo sé que eso les parece un montón, pero en la medida que vayan ustedes manejando pacientes, van a ver la aplicabilidad. Esto es para mostrar nuevamente que el tratamiento adecuado, el llegar a las metas trazadas de hipertensión arterial, reduce las enfermedades tanto cardiovasculares como las cerebrovasculares. No hay ninguna duda que el tratamiento debe ser instaurado, el tratamiento farmacológico. Siguiente. Entonces, el adecuado control de la presión arterial reduce los ACVs en un 35 o 40%. Miren que es un montón. El infarto de miocardio igual, entre 35 y 40%. Y la insuficiencia cardíaca, mejor aún, 50%. Entonces, no tengan ninguna duda que el paciente hipertenso debe ser tratado. Y vuelvo a repetir hasta el cansancio. ¿El valor absoluto de la presión arterial es importante? Sí. Pero para estratificar el riesgo del paciente debe conocer los factores de riesgo. Debe conocer si tiene o no daño órgano blanco y si hay enfermedades asociadas. Y como dije desde el comienzo, la diabetes de por sí sola pone en alto riesgo al paciente hipertenso. Siguiente. Entonces, una vez que hemos tratado al paciente, nos fijamos si ya hemos llegado a la meta, llegamos a la meta. ¿Cómo debe ser el control? El control clínico debe ir cada 3 a 6 meses. Hay programas de hipertensión arterial que involucran no solamente al médico o cardiólogo, sino al médico general, al médico de familia, las enfermeras y otras formas de seguimiento del paciente, como a través de la línea telefónica, de las redes sociales o del mail. También hay que hacer un seguimiento cada 3 o 6 meses de algunos exámenes de sangre muy simples, como medir el nivel de colesterol, de potasio, el perfil lipídico, la glucosa, y cada 2 años hacer un chequeo de cómo están los órganos blancos. Ya dijimos en la mañana, ver si hay hipertrofia ventricular, sea por electro o por eco, ver si hay lesión vascular pidiendo el grosor biointimal de carótidas, ver cómo está la retina, buscar la proteinuria o la microalbuminuria, etcétera, etcétera. Eso cada 2 años. Bien. Muy bien. Esto que parece letras chinas son efectivamente letras chinas que lo que dicen al final, si voy de abajo hacia arriba, o salir al revés, dice, un médico malo es el que trata bien a su paciente. Un médico mediocre
es aquel que trata la enfermedad antes que ésta sea evidente, pero un buen médico es aquel que previene la enfermedad. Esto es importante porque habíamos dicho en la definición de hipertensión arterial que ya cuando la presión llegaba a 140/90, ya estábamos siendo, de acuerdo a esta definición, médicos inferiores, porque estamos tratando la enfermedad cuando ya se estableció, hemos permitido que esto ocurra. Entonces deberíamos tratar mejor al paciente. ¿Cómo? Buscando los cambios funcionales previos a la aparición de la hipertensión arterial. E incluso ahora hacemos test de vasoreactividad para ver cómo responden las arterias, si son capaces de una vasoconstricción tan muy rápida. Pero seríamos médicos superiores si, por ejemplo, sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad social, no es una enfermedad individual. Ataca a toda la sociedad. Entonces, la prevención debe ser a nivel social. En otros países, por ejemplo, se graba de muchos impuestos a estos centros de comida rápida porque tienen altos niveles de grasa, altos niveles de sodio, que van provocando hipertensión arterial. Y al final, ¿quién paga todo eso? Lo paga el Estado, que somos todos nosotros. Entonces, si viviéramos en un mundo ideal en donde, por ejemplo, no hubiera muchos vehículos con emisión de gas, donde se incentivaría y fuera muy seguro el usar una bicicleta para movilizarse. Si la gente aprendiera a comer bien y tuvieran tiempo de hacer ejercicio, y donde el acceso a la salud, el acceso a los médicos, en la cultura de prevención fuera de todo, probablemente tendríamos mucho menos problemas de hipertensión. Y al disminuir la hipertensión, y hemos visto que disminuye automáticamente la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Lamentablemente, todo lo que estoy hablando es política de Estado, eso no lo maneja el médico, es un problema evidentemente político, que deberían los gobiernos invertir en prevención antes de estar curando pacientes. La última. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. En el caso de tener un paciente con hipertensión constante, ¿cuál sería la meta terapéutica para, o sea, tiene que volver a tener menos de 130 o se considera con que llega a 130 o 120? Ya las metas ya las habíamos puesto en una diapositiva. Y perdón, no entiendo bien qué significa hipertensión constante. Hipertensión constante implicaría que la presión no se le reduce a pesar del tratamiento farmacológico. ¿A qué te refieres con hipertensión constante? Me refería al paciente que utiliza varios medicamentos y no termina, o sea, no controla su presión arterial. Eso se llama hipertensión refractaria. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, en ese caso, en algún momento se busca que el paciente llegue por lo menos a alguna estabilidad o disminuya su presión lo más posible. En este caso, ¿cuál sería la presión ideal o la que por lo menos mantendría tranquilo al médico o al paciente y para ver que el tratamiento está yendo por buen camino? Por eso, la meta sigue siendo la misma, por debajo de 140/90. De repente podríamos ser un poquito más enérgicos si el paciente además es diabético o ya tiene enfermedad renal. Pero tampoco no vamos a pretender ponerlo pues en 110 o en 100. Lo otro es que los pacientes que han sido hipertensos durante mucho tiempo, vamos a poner que es un paciente que ha manejado 200/120 durante los últimos 3 o 4 años. Tú lo bajas a 140/90, el paciente va a tener serios síntomas de hipopertensión. ¿Por qué? Porque la curva de, de presión se va a desplazar hacia la derecha y esto va a hacer que el cuerpo de él se acostumbre a manejar presiones elevadas.
Entonces, sería razonable ir bajando la presión con menos energía. Entonces, de repente, si tiene, te pongo por ejemplo, que tuviera por mucho tiempo 220 sobre 120, bajarlo a 180 con 100 podría ser razonable por un tiempo. Una vez que el paciente se resetea y la curva de presión corre hacia la izquierda, puedes ir bajando a 170 por 90 y así hasta que puedas ponerlo a 140 sobre 90, por debajo de ese nivel. Es decir, el descenso, la rapidez de descenso va a depender mucho de cada paciente. Recuerda que cada paciente es diferente. Ahora, si es un paciente que recién ayer o hace pocos días comenzó la presión arterial y está muy sintomático con 160 sobre 90, pues puedes bajarlo por debajo igual, por debajo de 140 en el transcurso de los siguientes días. Como ustedes verán, la norma dice revaluación en 3 meses, revaluación en 6 meses, y eso en la práctica no se da porque el paciente necesita o quiere sentirse aliviado de los síntomas en un tiempo más corto. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Muy bien, yo creo que la otra clase la dejamos porque hemos avanzado casi una hora en todo esto. La otra clase también es un poquito larga. Puede ser mañana